Radio Esperanza te conecta con Dios. Un saludo de mi familia, también de nuestra iglesia que está en el corazón, no de la Ciudad de México, pero sí del Estado de México. Estamos muy cerca de Ciudad de México. Y bueno, estamos muy bendecidos de ser parte de este maravilloso ministerio de Radiotón. Me siento privilegiado por todos estos años que se llevan transmitiendo los mensajes de vida, la palabra de Dios en esta maravillosa zona. Y oramos por ustedes, hermanos, delante del Señor. Oramos que el Señor les bendiga. Y yo creo, sin lugar a dudas, que Dios quiere usarlos. ¿Ustedes creen que sí o que no? Dios nos quiere usar. No nos llama para que estemos en una zona de confort. Nos llama para transformar comunidades completas. Nos llama para transformar familias. Nos llama para transformar individuos. De hecho, la palabra de Dios tiene un efecto transformador en la vida de las personas, pero sobre todo en las personas que se dejan usar por Él. Porque Dios quiere usar a todos, eso me queda muy claro. Dios quiere más que tu habilidad, tu disponibilidad. Dios nos puede usar. Y si ha usado en el Antiguo Testamento personas y aún animales en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Como a un burro que hizo hablar por ahí, entonces quiere decir que me puede usar a mí o puede usar a cualquier persona. Estaba recordando el testimonio de un querido consiervo. Hemos viajado a varios países compartiendo la palabra. Y un día le preguntaba cómo fue su llamado para servir al Señor. Yo no conocía mucho de su testimonio de llamamiento. Yo sé que lo usa Dios poderosamente. Y me dijo, no, déjame contarte que yo recibí el llamado, me decía él, ya grande, como a los 35 años. Digo, ¿cómo grande a los 35? Pero en fin, según él sí. Porque la mayoría de los seminaristas o aquellos que van al seminario, pues van a los 18, 20, 25 y ya 35 para empezar a prepararte para servir al Señor. Pues según él decía, ya tenía esposa, tenía hijos y estaba con esa lucha si entonces iba a servir al Señor entrando al seminario. En aquel tiempo, me decía él, la preparación del seminario era de 5 años. Entonces dijo, imagina, 35, 5 años y a los 40 como que comenzar apenas. Y estaba en esa disyuntiva, si entraba al seminario o no entraba al seminario. Dijo, pues a lo mejor Dios me puede usar así. Y estaba orando, pidiendo a Dios. Y pasó por ahí un querido misionero. De hecho fue profesor mío en el seminario, tuve el privilegio, don Santiago Crane, que ha escrito varios libros, entre ellos El Sermón Eficaz, que ha sido una joya para los predicadores de todos los tiempos especialmente. Y bueno, dice que pasó por ahí, por su pueblo donde él estaba. Y entonces le dijo, hermano, déjeme platicar con usted. Entonces el misionero le dijo, sí, ¿en qué le puedo servir? Es que pues yo quiero servir al Señor, pero no sé si entrar al seminario y prepararme, son 5 años, o ya servir a Dios así. Por favor, oriénteme, hermano, ¿qué hago? Dios me puede usar con o sin seminario. Y entonces dice que el hermano Santiago, me cuenta él, le dijo, vaya a su Biblia y ábrala en el libro de Jueces y lea el capítulo tal y el versículo tal. Y así que este hermano dice, pues yo fui a ver qué decía el texto bíblico y decía, entonces tomando una quijada de burro todavía fresca, con ella mató a 1000 hombres. Entonces dijo, hermano, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Mira, hermano, si Dios hizo eso con esa quijada de burro, imagine que puede hacer con un burro completo, ¿no? Entonces creo que es mi testimonio, ¿verdad? Dios puede usarnos a cualquiera. Y Dios no solamente puede, quiere usarnos. Quiere usarnos. Quiero que vayan a sus Biblias, por favor. Hebreos capítulo 11. Vamos a un gran texto de la palabra. Ustedes saben que Hebreos habla de los gigantes de la fe, de los héroes de la fe, de la galería de los héroes de la fe. Y vamos a centrarnos en uno. Para mí, y usted puede discrepar conmigo, ¿verdad? Para mí, uno de los personajes más connotados, más importantes, más poderosos del Antiguo Testamento, sin lugar a dudas, fue Moisés. Digo, y muchos amamos a David y amamos a otros personajes, ¿verdad? Pero Moisés fue uno ejemplar verdaderamente por las cosas que él hizo. Y me encanta cómo el autor a los Hebreos resume la vida de Moisés. Y es más, él da la clave por qué Dios usó a Moisés. Claro que uno dirá, ¿por qué Dios usó a Moisés, verdad? Claro, era un hombre elegido por Dios, pero ¿por qué lo eligió? ¿Por qué Dios lo usó? Así que vamos a ver lo que dice este texto bíblico y vamos a descubrir que Moisés, muy a tiempo, definió 4 grandes cosas que ustedes y yo tenemos que definir hoy en día si queremos ser usados por Dios. Y vamos a ver Hebreos capítulo 11, vamos a los versículos del 23, 24, 25 hasta el 27. Voy a dar lectura en la Nueva Versión Internacional. Usted puede seguir en su propia versión lo que dice la palabra del Señor. Hebreos 11, 23. Por la fe, Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey.
por la fe, versículo 24, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. 25. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que lo propio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Y el 27, por la fe, salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme, como si estuviera viendo al invisible. Dios bendiga su preciosa palabra. Señor, háblanos. Queremos escuchar claramente tu voz. Y no solamente queremos escucharte, queremos obedecerte. Jesús dijo, bienaventurados serán si lo ponen en práctica. Así que no nos dejes de escuchar un mensaje más, solamente. Permite que tu palabra haga cambios de fondo y sobre todo, lleve cautiva toda intención de los que estamos aquí a la obediencia a Cristo, en cuyo precioso nombre lo pedimos y la iglesia dice, amén. Vamos a considerar en esta preciosa mañana tarde cómo y el por qué Dios quiere y puede usarte para su gloria. Dios desea usarnos y desea usarnos de maneras grandes. Ese es el plan de Dios. Y quizá algunos digan, si Dios me quiere usar, ¿por qué no me veo tan usado por Él? En realidad estoy batallando con mi llamado, estoy batallando para ser usado por Dios. O algunos quizá llegamos a pensar que Dios usa solamente a unos cuantos, como que tiene algunos elegidos, preferidos, especiales, y que Dios no puede usar a cualquier persona. Sin embargo, yo voy a la Biblia, y si ustedes extraigan a Jesús de la Biblia, quédense con todos los personajes de la Biblia, todos, no hay uno que se salve. Todos ellos eran unos buenos para nada. Llegando al cielo lo platico con ellos, seguramente algunos se van a ofender, pero eran unos buenos para nada. En realidad Dios tuvo misericordia de ellos y los usó. ¿Se acuerdan del caso de Abraham? ¿Qué estaba haciendo Abraham? Era un pecador en la tierra de Ur de los Caldeos y era un politeísta, y Dios lo llamó por su gracia. Y si vamos hombre por hombre, mujer por mujer, eran hombres y mujeres que no tenían ni oficio ni beneficio. Son usados por Dios en el momento en que ellos resuelven ciertas cosas. Moisés, vamos a ver que es un hombre poderoso, realmente poderoso, usado por el Señor, solamente por pensar en algunas de las cosas que él hizo. Fue el mayor líder, yo creo, en el Antiguo Testamento. Guió a los esclavos hebreos fuera de Egipto. Algunos hablan de 600,000 personas, algunos hablan de 2 millones de personas. No me voy a discutir el asunto cuántos eran, pero yo tengo una congregación de 3,000 y miren, de vez en cuando oro, Señor, ilumínalos o elimínalos. Así que pienso, imagine 600,000 personas, y todas ellas obviamente sin un crecimiento espiritual, completamente contaminados por la cultura de Egipto. Puedo imaginar lo que mi hermano Moisés batalló con ello en realidad. Él fue el hombre al que Dios le dio los 10 mandamientos. Fue tremendo líder. De hecho, escribió los 5 libros primeros de la Biblia. Díganme cuáles son: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y la gran pregunta que hay que responder aquí es ¿por qué Dios lo usó? Porque uno puede decir, bueno, pues porque Dios es soberano y usa a quien quiera. Sí, me queda claro. Pero él hizo algunas cosas importantes. De hecho, la vida de Moisés está comprendida en 3 periodos de 40 años. 40 años como príncipe en Egipto, 40 años en Madián y 40 años como un siervo poderoso de Dios. Todo lo bueno que sabemos de Moisés se dio en los últimos 40 años. En los primeros 40 era hijo de papi, estaba ahí siendo criado en las mejores universidades, era hijo de la hija del faraón. Ustedes saben lo que sucede: mata a un egipcio, luego parece que es descubierto y entonces el hombre huye porque estaba entre los 10 más buscados de Egipto. Llega a Madián, fíjense qué interesante, estando en Egipto era la tierra de la insuficiencia. Luego llega a Madián y está en la tierra de la suficiencia. Y dice Dios, yo quiero que no te quedes en Madián, quiero que vayas a la tierra donde abunda leche y miel. Es muy interesante, porque muchos cristianos se quedan en la tierra de lo suficiente o de lo poco suficiente. Algunos están en la tierra de lo suficiente, bastante bien, ni bien ni mal. Pero Dios usó a Moisés porque se entró en una zona de riesgo. Dejó su zona de confort, tanto en Egipto, luego en Madián, y Dios lo lleva a ser realmente algo poderoso para la gloria de su nombre. Fue un hombre que vivió en una constante zona de riesgo. De hecho, en los últimos 40 años de su vida se desata una serie de milagros y cosas extraordinarias que yo digo, ¿por qué Dios usó a este hombre? Bueno, creo que estos asuntos están en Hebreos capítulo 11. La respuesta es que Moisés resolvió algunas cuestiones básicas que ustedes y yo
tenemos que resolver lo antes posible. Y estoy convencido que muchos de ustedes ya las han resuelto. Algunos de ustedes han resuelto una o dos. Pero yo veo por lo menos en este texto 4 cosas que él tuvo que responder, que tuvo que resolver. Si quieres ser usado por Dios, tendrás que hacer lo mismo. Por ejemplo, inevitablemente tenemos que lidiar con estas cosas, asuntos claves en la vida de Moisés. Yo creo que si Moisés estuviera aquí, les diría a ustedes: queridos, dejen su zona de confort y métanse a la zona de la fe, a la zona de riesgo. Porque finalmente la historia de una persona está escrita por los riesgos que toma. Si no toma ningún riesgo, ¿cómo quieres aparecer en la historia? ¿No? Vivir tranquilo, nunca hacer algo extraordinario por el Señor. Bueno, pues entonces no vas a tener ningún reconocimiento, ni vas a dejar un legado. Las personas son usadas porque toman riesgos en realidad. ¿Creen que ahora mismo Moisés, pudiéramos estar hablando de Moisés si se hubiera quedado en Egipto? Piénsenlo por un momento. ¿Cuál hubiera sido el futuro más glorioso de Moisés si se hubiera quedado en Egipto? ¿Saben cuál había sido su máxima aspiración? Llegar a ser momia egipcia. No lo habían pensado, ¿verdad? Pero así como lo máximo, ¿no? Un día voy a ser momia. ¡Wow! ¿Te gustaría? A mí no, por favor. Claro, a lo mejor hoy la historia diría: mira esta momia, sí, fue un hebreo que era hijo de esclavos, que hasta ahí paró. Toda su gloria, una momia. No había mucho futuro en Egipto. No hay futuro en Egipto, escúchalo bien. No hay trascendencia en Egipto. Si tú te quieres quedar en tu vida cómoda, no hay trascendencia. Es más, puedes pasar desapercibido. Pero si quieres ser usado por Dios, tendrás que resolver estos 4 asuntos. Número 1, toma nota por favor para la gloria del Señor. Si queremos ser hombres, queremos ser mujeres que asuman riesgos, la primera cosa que tienes que hacer es que tienes que definir tu identidad. Número 1, tengo que definir mi identidad. ¿Qué significa esto? Vamos al texto bíblico porque de aquí tomo precisamente esta idea. El texto dice así: por la fe Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses. Todos sabemos esta historia, porque vieron que era un niño precioso, que de hecho todos los niños son preciosos, por lo menos se dicen los papás, y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Lo primero que tuvo que definir Moisés fue arreglar una crisis de identidad. Porque ¿qué era? Era un hijo de esclavos hebreos, ¿están de acuerdo? Pero de alguna circunstancia divina, él se convierte en el hijo de la hija del faraón. Y llega un momento en su vida. Ahora, al principio no les dieron a escoger. No le dijeron al niñito: oye, ¿te gustaría a ti pues ir allá con la...? No, era un bebé. No le dieron la opción. Se convirtió en el hijo de la hija del faraón por una provisión de Dios para su vida. Y además fue el deseo de sus padres, porque dicen que era un niño hermoso. Quién sabe si algunos de nosotros nos hubiéramos salvado al vernos así, ¿verdad? Pues este no está tan hermoso, que se lo lleve, ¿no? Pero en el caso de él parece que era un niño hermoso, y entonces finalmente para en el gobierno del país más poderoso de la tierra en ese tiempo. Pero en este caso, él tuvo una crisis de identidad, porque obviamente le avisaron: oye, no se te olvide, eres hijo de esclavos, ¿eh? Pero no, pues ¿cómo que hijo de esclavos? ¿Ya viste la ropita que traigo? ¿Quieres que te muestre la carroza en la que me transporto? ¿Quieres ver el palacio donde vivo? A eso se le llama crisis de identidad. ¿Qué es? ¿Saben qué fue lo que veo aquí en este maravilloso texto? Es que en realidad tuvo que decidir: ¿quién soy realmente? ¿Un esclavo o miembro de la familia real egipcia? Ahora, en cada una de las decisiones que él tomara había consecuencias. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, primera opción. Piensen que Moisés de repente dice: pues me quedo como el hijo de la hija del faraón. ¿Cuáles serían las probables consecuencias? Hago de cuenta que soy hijo de la hija porque ella me encontró, ¿no? Finalmente. Entonces, ¿qué vamos a tener? Voy a tener fama, dinero, lujo, todo lo que desee. Tendré fortuna, placeres y posición. A ver, querido, detengámonos por un ratito. A cualquiera de estas cosas nos puede mover el tapete, a cualquiera de los que estamos aquí. Así que él tuvo esa decisión y él dijo: esa es una opción. O segunda opción. ¿Cuál es su segunda opción? Reconozco que soy hebreo, hijo de esclavos. ¿Cuáles serían las posibles consecuencias? Vuelvo con ellos, voy a ser humillado,
degradado, voy a trabajar durísimo y probablemente voy a perder mi propia vida. ¿Se dan cuenta de esto? De repente él tuvo que tomar esta decisión y según la Biblia dice, siendo adulto. ¿Qué significa esto? La razón por la cual, creo yo, Dios usó a Moisés, porque fue un hombre que vivió con integridad y decidió, querido, rechazar un estilo de vida mentiroso. Él dijo, pues mira, aunque ya me educaron aquí, la ropita que traigo y el corte de cabello es como de egipcio, en realidad yo soy hebreo. ¿Qué rechaza? Vivir una mentira. Y quizá algunos digan, bueno, pues yo soy mexicano por nacimiento, no creo que no hay ningún problema. No, el problema hoy en día es que la gente quiere imponerte cosas o roles a los que Dios no te llamó. Y esto produce mucho conflicto. Es que tú deberías de ser como tu hermano, ¿no? Porque él sí es inteligente, él sí es capaz, él tiene ciertas capacidades, él es muy dado al trabajo, al compromiso y tú no, ¿no? Entonces de repente decimos, si es cierto, yo tengo que ser como mi hermano. ¿Y quién se los dijo? Su papá. ¿Se dan cuenta? Su mamá. Y entonces empieza lo que se llama crisis de identidad. Porque para ser aceptado yo tendré que ser como mi hermano, como mi hermana. Y resulta que cuando me caso, pues a lo mejor mi esposa tiene su propio criterio y su propia apreciación acerca de lo que yo debería de ser. Dice el texto bíblico que por la fe, ya adulto, renunció. ¿Saben que la palabra renunció significa repudió? ¿Qué significa esto? Rechazó. Querido, muchas veces Dios no nos usa por las presiones que tenemos de las demás personas. Tenemos presiones del mundo, tenemos presiones de los amigos. Tú deberías ser así. La familia, tú deberías de ser así. Los hermanos en la iglesia, tú deberías de ser así. Y entonces llega un momento en que hay una crisis de identidad. Muchísimas gracias que tiré el agua por acá. Hay una crisis de identidad y uno tiene que responder a esa crisis de identidad. Déjenme contarles, hace muchos años mi hijo menor, ahora tiene 18 años, pero cuando tenía creo que como unos 2 o 3 años, yo no estaba en México, de hecho no estaba en mi casa, y mi esposa llamándole en la noche me dijo, ¿sabes qué hizo Benjamín? Estaba de moda Tarzán. De hecho lo llevamos a ver la película de Tarzán. Y entonces en la casa de ustedes teníamos de estas persianas que son como verticales, y él se subió al sillón. Me dice, yo creo que él agarró una de las persianas y la zafó. Dijo, no, pues no funciona. Entonces lo que hizo fue, cerró todas las persianas, las agarró, las abrazó y se aventó desde el sillón. ¡Pum! Imagínense, rompió las persianas, se golpeó muy fuerte. Mi esposa me dice, estaba yo hablando por teléfono con mi mamá. Le dije, ahorita te llamo porque algo pasó aquí en la casa. Ya llegó el niño, estaba tirado, llorando. Mi esposa, ¿ve qué pasó? No, fue el puro golpe, no hubo ningún problema. Benjamín, ¿pero por qué hiciste eso? Y él dijo, pues es que soy Tarzán. No eres Tarzán, ¿cómo que eres Tarzán? Y el niño angustiado dice, entonces ¿quién soy? ¿No? Entonces digo, mira, a los 3 años ya tiene una crisis de identidad. Y todos tenemos crisis de identidad en la vida, porque tú vas a estar siendo presionado constantemente para que actúes o vives de tal o de cual manera. Tus padres te van a presionar, gracias querida hermana. Tus amigos te van a presionar, tu familia te va a presionar. ¿Quieres ser usado por Dios? Tú tienes que ser como Dios quiere que tú seas, porque finalmente tienes que adecuarte al plan de Dios, no al plan de los demás. Esto va a incluir que vas a decepcionar a algunas personas, pero yo he descubierto que en esta vida tienes que decidir a quién vas a decepcionar y para quién vas a vivir. De hecho, las 3 preguntas más importantes que un ser humano tiene que hacerse en esta vida es: número 1, ¿de qué voy a vivir? Número 2, ¿con quién voy a vivir? Y número 3, ¿para quién voy a vivir? Son las 3 más importantes. La tercera es de carácter eterno. Las 2 primeras te pueden convertir en un infierno para tu vida o en una bendición. ¿Con quién vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? Que en este caso es el trabajo, lo que haces. Y finalmente, ¿para quién vas a vivir? Así que en este caso, Moisés decide vivir para la gloria del Señor. Yo creo que uno de los graves problemas que explican la razón del estrés en la vida es que muchos estamos tratando de ser alguien que no somos. Hay mucho estrés. Es que me dijo mi papá que tengo que ser de tal o de cual manera, tengo que parecerme a mi hermano, o a lo mejor un amigo. No, tú tienes que ser como todos nosotros. Entonces tienes una crisis de identidad. Cuando intentas vivir de acuerdo a las expectativas de otras personas, escucha bien esto, y lo que piensan las otras personas que tú seas, realmente cuando estas cosas no concuerdan, vas a tener una tremenda incongruencia, porque vas a decir, estoy decepcionando a mis papás, estoy decepcionando a mis amigos, estoy decepcionando a la iglesia. Eso se llama ansiedad. El punto es el siguiente: Dios te hizo a ti para ser tú mismo, ¿ok? Para ser tú mismo. Te dio talentos,
dones, habilidades, historias. Alguien dirá, tengo un hermano gemelo, pero no tienen la misma historia, se los aseguro. Somos únicos. En más de 7,000 millones de habitantes que hay en este planeta, no hay uno igual a mí. Entonces, ¿por qué esa idea de querer recrearme en la vida de otra persona o ser como otra persona? Sencillamente Dios quiere usarte como eres. El único modelo a seguir es Jesucristo, y ese es incambiable. Pero si tú quieres cantar como mengano, predicar como perengano, enseñar como sutano, pueden inspirarte, pero no copies. Porque si vas a copiar a alguien, lo máximo que puedes llegar a hacer es una copia, nunca el original. Pero tú eres tu propia versión original. Moisés fue usado por Dios porque dijo, no soy egipcio. ¿Había consecuencias de esa decisión? Claro que había consecuencias de esa decisión, pero se negó a vivir una mentira, querido. Así que tienes que evaluar dónde nací, la educación que tengo, los talentos, cuándo conocí al Señor. ¿Y sabes qué es lo más precioso? En la evaluación que hagas de ti mismo, Dios dice, así te quiero usar, como Él. Es que yo quisiera ser, no seas como nadie. Yo te quiero usar a ti. Recuerdo un pastor, platicó conmigo porque acababa de llegar como nuevo pastor a una congregación, y el pastor que había estado antes, de hecho falleció el pastor anterior, y tenía como 25 o 30 años de pastor. Entonces él llegaba como pastor nuevo después de un pastorado tan largo, ¿no? Y entonces me acuerdo que fuimos a desayunar y él me decía, yo le preguntaba, ¿cómo te va en la iglesia? Me dice, complicadísimo. ¿Saben qué me dijo? Los zapatos están bien grandes. Así me dijo, ¿no? Porque estaba usando los zapatos, ¿no? Y yo volteé y le dije simplemente a la hora del desayuno, ¿y quién te dijo que te los pusieras? Usa tus zapatos, querido. A la hora de Moisés, cuando ya muere, sube Josué al trono, recuerdan, sube la dirección, al liderazgo. ¿Y qué le dijo Dios? Usa tus zapatos. ¿Quieres ser usado por Dios? No finjas. No quieras ser alguien que no eres en realidad. Dios quiere usarte con tus talentos, tus habilidades, tu manera de ser, tus dones, tus experiencias personales. Por otra parte, si buscas lo que Dios desea que seas, tu nivel de preocupación va a reducir grandemente. ¿No dice acaso la Biblia en el Salmo 139, mis huesos no te fueron desconocidos cuando era yo formado en lo más profundo de la tierra? Dice el Salmo 139, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Luego viene una frase que me maravilla cada vez que la leo: todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. ¿Qué significa esto? Que antes de que nacieras, Dios planeó tus días. Entonces, ¿por qué insistes en ser como tu tía, como tu abuelito, como tu papá? Y luego los papás nos encargamos de eso, ¿verdad? Es igualito a mí el chamaco. Tranquilo, pues a lo mejor es igualito a ti, pero tienden a componerse, así que tranquilo, ¿no? Esa es la bendición. Y si alguien dice, no, es que mi hijo dice, instruye al niño en su camino. Sí, en su camino, no en tu camino, en su camino. Él tiene talentos, dones, habilidades, experiencias, y Dios quiere usarlo a él como es. Otra vez insisto, si Moisés hubiera dicho, no, pues como que sigo el sistema, porque esa es la gente, no sigo el sistema, ¿qué es seguir el sistema? Pues yo estoy aquí, además yo no quería estar aquí, ¿no? Pudo haber acusado a sus papás, yo estoy aquí y bueno, pues aquí me voy a morir en Egipto. Pero él decidió definir quién era delante de Dios. ¿Saben qué es el éxito? Porque de repente cuando se hablan de conferencias, libros enteros del éxito es ser aquello para lo cual Dios te hizo. Eso es éxito en realidad. Ser lo que Dios te hizo ser, no intentar ser alguien más. No vivir, ojo, con mucho cuidado voy a decir esto, no vivir de acuerdo a las expectativas de tu mamá, de tu papá, de tu hermano, de tu profesor, de tu jefe, de tu esposo, de tu esposa, del pastor, de un profesor, de un entrenador. No, porque ¿sabes qué? Al final, cuando no seas como los demás te están pidiendo que seas, pues vas a decepcionar a todos. Recuerdo cuando estaba yo en la India hace algunos 3 o 4 años, me impresionaba cómo la gente se mete a esos templos pequeños que los hay por todos lados. Y ustedes saben, bueno, hasta que yo me vine para acá había 320 millones de dioses. Y resulta que cuando ellos llegan y van a hacer la puya, que están haciendo la adoración, ellos no pueden salir dándole la espalda. Todos tendríamos que salir de este lugar así como dándole la cara al ídolo, ¿no? En este caso. Entonces ellos salen de ahí, pero me dijeron lo siguiente que a mí me impresionó profundamente. Ellos salen reverenciando al Dios, son 320 millones, reverenciando al Dios al que acaban de reconocer y adorar, con la terrible certidumbre de que han violentado
al resto de los dioses. ¿Se dan cuenta? Tú decides para quién quieres vivir. Muchos de ustedes no son auténticos. ¿Por qué? Porque ¿qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir el pastor? ¿Qué va? ¿No te preocupas qué va a decir el que te creó? Sencillamente Moisés fue usado por Dios porque fue transparente. No soy egipcio. No, pero mira, Moisés, Dios de algún. No soy egipcio, soy hebreo. Pues entonces, a volar de aquí, pues a volar. Pero esta fue la primera cosa que lo ayudó a ser usado por Dios. No vivió una mentira. Pero hay una segunda cosa que tú y yo tenemos que definir si queremos ser usados por Dios. Segundo, ojo queridísimos, tengo que aceptar mi responsabilidad también. Vamos a ver lo que dice el texto bíblico. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que disfrutar los efímeros placeres del pecado. Querido, con todo mi amor y cariño, si vas a ser usado por Dios, deja de quejarte y de hacerte la víctima. Porque él pudo haber dicho: yo no escogí estar en el palacio, mis papás, porque he escuchado esto, mis papás eran alcohólicos, por eso soy alcohólico. Mis papás son divorciados, por eso yo me voy a divorciar. Mis papás tenían problemas de tabaquismo, por eso yo tengo problemas de tabaquismo. Él llegó un momento, y por eso Dios lo usó, en que prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que disfrutar los efímeros placeres del pecado. En pocas palabras, dejó de excusarse, dejó de echarle la culpa a otros, ¿no? Porque eso nos pasa a menudo a nosotros. Tengo que dejar de verme a mí mismo como una víctima de las circunstancias. Hay un programa en el Canal 11, quién sabe si todavía salga, pero hace unos años salía y que decía: aquí nos tocó vivir, ¿no? Era un programa así como de entrevista, y esta señora iba a diferentes lugares y aquí, vaya, estaba en toda la Ciudad de México entrevistando a personas en buenas zonas y en malas zonas. Y yo siento que muchos cristianos así son. Pues aquí me tocó, pastor, ¿qué quiere? Pues soy una víctima de las circunstancias, estoy en esta ciudad que es tan complicada. La de México no canta mal las rancheras, queridísimos, Vivimos en un mundo donde estamos victimizados. De hecho, fíjense que algunos psicólogos y psiquiatras se pusieron a ver todas las causas por qué la gente es víctima. ¿Y saben cuántos puntos de victimización encontraron? 3,000 tipos de victimización. Hoy en día vivimos esto, ¿verdad? Todo el mundo es víctima de algo. ¿Y saben por qué? Porque el mundo en el que vivimos está caído, que no se nos tiene que olvidar eso. Vivimos en un mundo roto, en un mundo imperfecto. Por eso, si eres de los que te estás autocompadeciendo, pobrecito de mí, soy el más desgraciado de todo el mundo, dime si Dios te va a usar. Hazte a un lado, es que no me sirves aquí para nada. Tú necesitas asumir tu propia responsabilidad. De hecho, fue lo que hizo Moisés. Prefirió ser maltratado, y la palabra prefirió es que tenía la libertad de elegir. Y queridísimo hermano, todos los que estamos aquí, uno de los grandes regalos que Dios nos ha dado, la capacidad de elegir. Yo no puedo controlar cómo actúan las personas en contra mía, no lo puedo controlar. Pero sí puedo controlar cómo voy a reaccionar con esas personas. Eso se llama libertad. Que mi mamá me imponga cosas, mi abuelito, la iglesia. Bueno, yo después de todos estos años de estar en la misma iglesia, he llegado a la siguiente conclusión: Dios me ama y todos mis hermanos tienen un plan para mi vida. ¿No? ¿Se has dado cuenta de? Sí, Dios ama al pastor, pero ¿por qué no hace esto y esto? ¿Y por qué no hace aquello? Imagínense, 3,000 personas con un plan de Dios para mi vida. ¿Qué hubiera pasado si ya les hubiera hecho caso? Nosotros estamos sirviendo al público de un solo espectador, y ese es el Señor, querido. Yo quiero recibir el bien, buen siervo y fiel del Señor, y no el aplauso de las personas, porque Jesús dijo: si tú dices yo quiero ser un magnífico pastor, para que la gente me diga qué magnífico pastor eres, Jesús dijo: ya quiero ser una mujer de oración, para que me reconozcan como una poderosa mujer de oración. Y alguien llega y te dice: hermano, usted es una poderosa mujer de oración. Jesús dice: ya tienes tu recompensa. ¿No querías eso? Yo quiero ser un gran cantante, para que digan qué buen cantante, y alguien llega y dice qué buen cantante. Pues ya tienes tu recompensa. No, querido, yo quiero las recompensas de allá arriba. Que el Señor me diga: no, mira, aquí en el mundo no recibiste muchas cosas, pero yo sí te voy a dar, porque tú trabajaste para mí y yo fui tu más importante espectador. Y eso fue exactamente lo que hizo Moisés. Llega un punto en el que él define eso. Prefirió, fue su elección. En lugar de estar dramatizando todos los problemas de la vida, ¿verdad? Porque en México vivimos en un mundo de víctimas. Por eso hoy los partidos, ¿qué están haciendo? Vamos a salvar a México. Pues ¿por qué? Pues todos estamos perdidos.
Todos estamos victimizados, ¿verdad? Ahora, esto va a significar que necesitas entender quién eres. Tienes que dejar de intentar lo que no eres. Eso significa que no vas a envidiar a nadie y luego vas a empezar a aceptar tu responsabilidad. Vuelvo al texto. Moisés rechazó ser llamado hijo de la hija del faraón, decisión negativa, y luego asumió sufrir con el pueblo del Señor, decisión positiva. No a esto, sí a esto. ¿Por qué quiero decir esto? Porque hay muchas personas que piensan que la vida cristiana es no, prohibido, no lo hagas, prohibido, no. Y si yo eso es la vida cristiana, yo ahora mismo renuncio a ella. ¿Cómo que no? Es más, si un cristianismo se pudiera basar en las cosas que la gente deja de hacer, ¿no? Entonces los muertos son bastante buenos cristianos, porque de veras ya no hacen nada. No, si el cristianismo no basa en las cosas que dejas de hacer, sino en las cosas que comienzas a hacer, querido. Porque mucha gente dice, no, pues yo antes robaba, ya no robo. Era yo borracho, ya no soy borracho. Antes yo traficaba, ya no trafico. ¿Ya? Entonces ya eres cristiano. No, querido, tienes que hacer otras cosas, no solamente dejar de hacer. Él pudo haber dicho, ok, no soy hijo de la hija del faraón. Ya, decidió rechazar esto. Pero pues tampoco hebreos, así como que me quedo en un término como medio, ni por acá, ni cerca del cielo, ni del infierno. Muchos cristianos hacen eso. Las iglesias están llenas de gente así. Sin lugar a dudas esto se convierte en un problema para muchas personas, ¿no? Y algunos pastores me van a dar toditita la razón. La vida cristiana no es una lista de no hagas. Miren, no fume, no bebe, no maldiga, no baile, como si fuera una lista de nos. Sin embargo, Moisés dice, asumió sufrir con el pueblo del Señor, sabiendo que era muchísimo mejor que los deleites del pecado pasajero. Observa el versículo 23. Cuando Moisés era pequeño, sus padres lo escondieron. ¿Qué dijeron los padres? Vamos a cuidar a este niño precioso. En aquella frase Dios escogió a Moisés, pero Moisés, cuando es adulto, escoge a Dios. Qué precioso es esto. Cuando los padres llevan a Moisés y lo ocultan entre los juncos y entre las plantas del Nilo, Dios escoge a Moisés. Pero cuando Moisés es adulto, Moisés elige a Dios. Ojo, querido, porque Dios quiere que todos nos arrepintamos y procedamos a la salvación. Pero tú tienes que reconocerlo como tu Señor y tu Salvador. Él puede decir, no, yo desde bebé, ¿no? No, la gente no dice esto. No, yo desde bebé venía a la iglesia. Miren, si a esas vamos, yo también fui a la iglesia 9 meses antes de nacer, querido. Pues mi mamá llegaba a la iglesia, así que yo estoy ahí desde hace mucho tiempo. Pero un día yo tuve que decidirme por el Señor. Entonces no solamente es el asunto de que Dios te elige a ti, sino llega un momento en que tú también dices, ok, caminamos juntos el resto del camino, y es a ti a quien voy a servir. Por eso Moisés fue usado por el Señor, porque llegó un momento en que él asumió su propia responsabilidad. Él pudo haber dicho, mis papás, pues yo no sé en qué cabeza cabía. No, dejó de culpar a los demás. Una de las señales de madurez espiritual en la vida es que dejas de echarle la culpa a otras personas. Porque si estás culpando a las personas, hay una palabra para esto, se llama inmadurez. Así se llama. ¿Conocen personas así? Si no, para mandarles unas de mi iglesia para acá, ¿no? Él pudo haber dicho, yo no tuve elección en esta situación, no le pedí a mi madre que me colocara una canasta en el río Nilo, no le pedí a la hija del faraón adoptarme, estas situaciones estaban fuera de mi control. No, y de veras, ¿estaban bajo el control de Moisés? No, pero no se quejó por eso. Tuviste un padre que es un indolente, un padre que fue un cabeza dura. ¿Vas a ser un cabeza dura tú también por eso? Pues sencillamente mi papá nos maltrataba, por eso yo maltrato a mi esposa también. Entonces, ¿dónde está el poder de Cristo? Cerremos este lugar y dediquémonos a otra cosa, querido. Porque si Cristo cambia las vidas, cambia no solamente las vidas, cambia las historias. Tú puedes venir, mira, no se vayan tan lejos. Mis 2 apellidos son César, porque muchos piensan que tengo 3 nombres, pero mi apellido César y mi segundo apellido es Isunza. Y cuando me pongo a platicar un poco con mis papás, mi papá ya partió a la presencia del Señor hace 9 años, 8 años, 9 años. Y cuando me pongo a platicar un poquito de los César, pues hay cosas que me avergüenzan mucho de mis antepasados. Hay asuntos de adulterio, hay asuntos ahí terribles, ¿no? De alcoholismo. Los Isunza, eso sí me tocó vivirlo en carne propia con tíos con tremendos asuntos de alcoholismo. Sepultamos a varios tíos
sin piernas, porque vino la cirrosis y se los acabó. Nunca reconocieron a Jesús como Señor y Salvador. Jesús entra a la vida nuestra y lo cambia absolutamente todo. Y escuchen bien esto. Ay, es que el hermano Luis Gabriel es el pastor. No, quiten eso. No es porque sea pastor, no es porque sea nada. La infinita gracia de Dios. Pero llegó un momento en que yo creo que mis padres le creyeron a Dios. ¿Tú puedes cambiarlo? Sí. Entonces dejaron de echar la culpa a los demás. Yo asumo, tengo cosas muy buenas de los César, muy buenas de los Isunza. Voy a tratar lo mejor de esas culturas, aplicarlo a mi propia nueva familia, ¿verdad? Pero yo puedo, en el nombre de Jesucristo, cambiar para la gloria de Él. Así que tú y yo tenemos que dejar de quejarnos y culpar a las demás personas. Es más, me encanta cuando el apóstol Pablo está escribiendo y habla fuerte y dice: señores, cada uno asuma su propia responsabilidad. Voy a decirte 2 o 3 cosas que es importante dentro de esta segunda cosa, este segundo punto. Hay 2 hechos en la vida. Número 1, no puedes culpar a otros por la dirección de tu vida. Es que la esposa que tengo, si supiera. Tú no has puesto límites. Ese es el asunto. Esto es exactamente lo opuesto a lo que la sociedad te va a decir. La sociedad siempre va a justificarte. No, sí, los papás que tuviste. No, claro, hermana, el esposo que tiene, por eso usted está así, ¿verdad? Te van a justificar. Siempre va a ser así. A lo mejor dices, tú eres un asesino en serie, y te va a decir la sociedad: tu mamá mantuvo su cabeza mucho tiempo en el agua cuando tú eres niño, por eso eres asesino, ¿no? Entonces el asesino dice: ¿ya ven cómo no es mi culpa? Mi mamá, que se la pasaba en la alberca. Ojo, vas con cualquier doctor y siempre va a responsabilizar a otro de cómo eres tú. Por eso me encanta cuando dice Moisés, ya adulto. Ok, no me pidieron opinión si iba a ir ahí a la casa de la hija del faraón. No me pidieron y no estuvo ahí. Pues qué pena, yo ni quería, mis padres. Siendo adulto, toma su decisión. Mis padres hicieron lo mejor que pudieron, los perdono, los amo, pero yo continúo con mi vida para la gloria del Señor. Y si quieres ser usado por Dios, tendrás que empezar a hacer eso. Deja de excusar, deja de culpar a las demás personas, porque tú no puedes decir: soy así por mi esposa, por mis hijos, por el pastor, por el gobierno. Basta, queridos. Segundo, la otra cosa que necesitas aprender es que no puedes vivir el compromiso espiritual de otras personas. Ojo, señoras, ojo, señores presentes. Mis padres eran creyentes, pero eso no significa que por ser creyentes yo tengo que vivir bajo la experiencia de ellos. ¿Qué significa esto? Que yo necesito una relación personal con Dios. No voy a depender de la relación que mis papás tengan con Dios. ¿Sí captamos bien este asunto? No es: ay, es que mi esposa es cristiana, con que ella vaya a la iglesia. Por favor, Dios tiene hijos, no nietos, ¿no? Entonces, si tu esposa va, es un asunto entre ella y Dios, pero tú necesitas también relacionarte con el Señor, porque tú no puedes vivir con la experiencia espiritual de otras personas. Ay, pastor, ay, ore por mí, porque Dios ahí a usted sí lo oye, ¿no? Y me dan ganas de veras de leerles la Biblia y decirles: miren, la palabra dice que también lo oye a usted. Pero la gente así es, ¿verdad? Quiere vivir en la experiencia espiritual de otros. Por eso me encanta, Moisés asume su responsabilidad. No vivió el compromiso de otros. Sus padres eran creyentes, pero no significó que no significó que él no necesitara una relación personal con Dios. La mayoría levantaría sus manos, pero si la verdad fuese revelada, veríamos que tú estás tan cerca o tan lejos de Dios como tú mismo decides estar. Ay, es que mi esposo, usted no lo conoce. Sí, pero en tu relación con Dios, esa solamente la decides tú. Aunque me vengas chillando, es que vivo con el tío del anticristo y alguna cosa, y tú vivas con la bruja del pantano. Para empezar, pues tuviste muy mal tino, ¿verdad? Cuando te decidiste casar. Eso es en primer lugar. Y por cierto, también es tu responsabilidad, para que no se te olvide. Asumes tu responsabilidad. Tengo una persona disfuncional, tengo un esposo, una esposa tóxica. ¿Por qué? Porque pues todo lo descompone, pero yo asumo mi responsabilidad. Yo voy a estar confiando en mi Señor y voy a poner límites, porque soy un hijo y soy una hija de Dios, y no voy a escudarme en que mi esposo, mis hijos, el pastor, sino asume su responsabilidad. Eso fue lo que hizo Moisés. Por eso creo que Dios lo usó. Piensa, querido, si la manera en que Dios no te está usando sea porque no has definido esto. De hecho, Romanos dice: así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Tercer cosa, rápidamente. La tercera cosa que hizo es que tuvo que determinar sus prioridades.
Fue una cosa maravillosa también. Fíjense lo que dice el texto bíblico. Consideró que lo oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. ¿Qué significa esto? Que Moisés tuvo que resolver qué era más importante para él. A eso se le llama valores. A ver, queridísimos, les voy a dar una tarea. Hoy que estén en su casa en la noche, a la hora que todos se junten, pregúntenle a sus hijos: díganme por favor 5 valores esenciales de esta familia. De preferencia sentaditos, porque estoy seguro que algunos van a decir: ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Cuáles son los valores? ¿En qué descansan? Hermanos, un valor es algo que es importante para ti, ¿no? Por ejemplo, la honestidad, la puntualidad, la fidelidad. No voy a poner cuáles son sus valores, ustedes tienen que definir sus valores. Y esto fue lo que hizo Moisés. Moisés es usado porque de repente dijo: los tesoros, la fama, la gloria. Él entendió este asunto de la fama. La fama es efímera, ¿se dan cuenta de esto? Saben ustedes, por ejemplo, los artistas, están haciendo hasta lo que no, por fin, para ser conocidos. Y cuando ya son conocidos, usan lentes oscuros para que no los molesten. Y yo digo: bola de payasos, pues no querías que todo el mundo te conociera, ahora te aguantas, ¿no? Pero eso me enseña de que la fama es efímera, querido, no llena. Y él tenía fama, poder, prestigio. Y él evalúa y dijo: ¿qué es más importante? ¿La recompensa que puedo tener con el Señor o todos los tesoros que el mundo me pueda dar? Ojo, él fue usado porque a la hora de la hora determinó cuáles eran sus prioridades. Fíjense lo que dice el texto: consideró que lo oprobio, y la palabra clave es consideró. Esto indica un juicio de valor. Los puso en balanza. De repente juzgó: ¿qué es más importante? Mi vida, mi familia. Este domingo pasado ya les va a llegar la nueva serie, Estoy hablando de principios simples para aliviar el alma. Y este domingo hablé sobre el trabajo. Muchos hermanos me dijeron: en la vida de iglesia que tengo aquí 50 años, nunca había escuchado un tema del trabajo en la iglesia. Del trabajo. Y yo dije que los trabajos, queridos, pueden generar en nosotros la mejor versión de nosotros mismos, o puede sacar el trabajo la peor versión de nosotros mismos. Y nosotros estamos puestos por Dios para cuidar nuestra alma. Quien cuida nuestra alma somos nosotros, ¿no? ¿O quién? Somos nosotros. Yo permito que me la contaminen o no. Es que la esposa que yo tengo, no, querido, eres tú quien lo está permitiendo. Así que ¿cuántas cosas nos ayudan a ser mejor y qué cosas son importantes y valiosas? En el caso de Moisés, tuvo que definir qué es lo más valioso. Consideró, lo puso en balanza, ¿verdad? Básicamente se sentó y dijo: ¿cuáles van a ser los valores más altos por los cuales voy a vivir? Te voy a decir algo, y es importante. Si no decides junto con tu familia qué es lo más valioso, otros van a decidir por ti. Segurísimo. Te van a decir: oye, mira, este trabajo no es muy honrado, pero mira, te vas a echar unos buenos pesos a la bolsa. Esta persona está determinando lo que es más valioso para ti, y tomas el trabajo, aunque este trabajo acabe con tu alma y con tu familia, porque llegó un fulano o una fulana y te dijo: esto es lo más valioso. Cuando tú tienes un valor y llega alguien: oye, esto, no. Oye, pero si es tal cual, no. Yo sé lo que es valioso para mí. No tengo ni punto de comparativa. Que alguien llega: a ver, hermano Gerardo, por favor, deje ese trabajo y mira, te vamos a hacer ahorita presidente de la República que tanto necesitamos y que pues no creo, yo creo, conozco a Gerardo, yo creo que ni lo pensaría. No, sí, me encanta. No, él sabe cuáles son sus valores. Las personas tenemos que saber cuáles son nuestros valores, porque si no lo sabes, otros te los van a imponer. Por eso tienes que platicar con tus hijos. ¿Qué es valioso para nosotros como familia? Si no, van a llegar una bola de atarantados sátrapas alrededor de ellos y les van a decir: mira, esto es más valioso. Y los hijos están haciendo eso. ¿Por qué Dios usó a Moisés? Pues porque determinó qué era lo valioso y qué no era lo valioso en su vida. Estas son las cosas por las que quiero construir mi vida. Si no decides cómo vas a gastar tu tiempo, la gente lo va a gastar por ti. Si no decides cómo gastar tu dinero, la gente lo va a gastar por ti. Si no decides cómo llenar tu agenda y decir: estas cosas son valiosísimas, este tiempo es de mi familia, y tú dices: pues la familia, pues así como que tan importante no es. Esa semana, en lugar de dedicar a la familia, la vas a dedicar a otras personas. Es así de simple, querido. ¿Cuál es el sistema de valores del mundo? Tú puedes resumirlo en lo siguiente: poder, prestigio, es decir, quiero ser famoso; placeres, quiero sentirme bien; posesiones, quiero una gran fortuna. Poder, posesiones y placer.
Es más, a ver, le voy a hacer una tareita. Cuando vayan ustedes a la tele, que estén viendo la tele, que yo sé que no la ven mucho, pero cuando estén viendo, quiero que hagan un concurso entre comerciales, ni siquiera los programas, sino los comerciales. Y se van a dar cuenta que el 99.9 de los comerciales apunta a alguna de estas tres cosas. Perdón para los que se dedican a los medios, pero yo sé qué es lo que hacen. Fíjense, vuelvo a repetir cuáles son las palabras: poder, ¿no? Placeres y posesiones. Echen un repaso así de los comerciales en la televisión. No, sí es cierto. No, sí es cierto. Es lo que el mundo vende. Es lo que el mundo vende. Y sabes, el día que tengas este auto, el día que tengas esta casa, el día que tengas esta ropa, y tú, como no tienes valores, no, pues sí quiero comprarme esa ropa, porque me dicen que me voy a ver como Angelina Jolie, ¿no? Entonces la gente, ¿por qué hace eso la gente? Porque no tiene valores. Cuando tienes un valor en Cristo, tú sabes que esas cosas son efímeras. Las puedes usar, pero eso, usar, no que esas te usen a ti. Puedes disfrutar, porque la Biblia dice que también disfrutes de las cosas que Dios te ha dado. Pero lo mejor que el mundo te puede ofrecer es esto. Ahora, piensen en Moisés, regresemos a nuestro personaje. Estando en Egipto, ¿qué tenía? Todo. ¿Tenía poder? ¿Prestigio? Estaba en la línea sucesora al trono. ¿Tenía placer? Se me antojó tal o cual cosa. Servido inmediatamente. ¿Tenía posesiones? En aquel tiempo las riquezas del mundo estaban concentradas en Egipto. Pero Moisés se apartó de todo esto. ¿Y saben? Porque supo algo que tú y yo necesitamos saber. Esas cosas no duran. Nada en esta vida te da satisfacción permanente. Nada. Es que voy a comprar un carro del año. Qué bueno que lo puedas hacer. No estoy diciendo, no lo compres. Qué bueno. Pero nada más dura un ratito. Luego al lado tienes que pagar el seguro y la tenencia. Y luego pasan los años. Tú sigues. Y además lo sacaste a 60 cómodas mensualidades sin intereses, ¿no? Entonces, después de 60 mensualidades, tú ya traes un carcachón de hace 5 años, que todavía, por cierto, lo debes, y el fulano de junto se para junto a ti. Mi carro nuevo. Y es una punzada, ¿verdad?, para nosotros, porque nos damos cuenta que nada aquí satisface, solamente el Señor. Solamente el Señor. Él tuvo que decidir eso, por eso Dios lo usó. Por eso Dios no nos usa a nosotros, porque todavía estamos pensando, el día que tenga esto y el día que me case. Fíjense, la gente dice, el día que me case seré feliz. Luego, el día que me divorcie seré feliz. Luego, el día que tenga un hijo seré feliz. El día que se vayan los hijos seré feliz. El día que tenga nietos seré feliz. Ya basta. Nada satisface, querido. Simplemente, y si estás pensando que una persona, cualquiera sea, satisfaga tu vida, vas a ser muy miserable, porque solamente Cristo satisface. Y en el caso de Moisés, eso fue lo que hizo. Si vas a decir sí a lo que Dios desea hacer en tu vida, tendrás que decir no a muchas cosas. Estamos hablando de que Dios quiere usarte, no perdamos de vista. Dios quiere usarte. Los propósitos de Dios son más grandes que la popularidad. El pueblo de Dios es más valioso que los placeres, y la paz de Dios es más valiosa que las posesiones. Por eso digo, pues mejor decido esto, ¿no? Si tengo o no tengo, el Señor es mi máximo proveedor. ¿Y saben por qué? Me encanta cómo casi termina el versículo, verso 26. Porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Querido, sus valores estaban determinados por su visión. ¿Tú estás viendo la recompensa? Porque si ves lo que está pasando en este mundo, si no somos esquizofrénicos es porque no estamos pensando bien. Todo en este mundo está echado a perder, querido. Y van a venir muchos pseudomesías. No, el día que ustedes aquí, nada de eso, solamente el Señor va a satisfacer. ¿A quién estás mirando? Dice que Él se mantuvo porque estaba poniendo sus ojos en la recompensa. Y una cuarta cosa con la que quiero terminar. La cuarta cosa que Él tuvo que decidir para ser usado por Dios es que escogió quién manda. En pocas palabras, ¿quién es su autoridad? Fíjense lo que dice el texto bíblico. Por la fe salió de Egipto, dice, sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Moisés lo hizo, y esta es la razón por la cual Dios lo escogió, porque dijo, a ver, ¿quién manda aquí? ¿No? Eso está complicado porque muchas veces están las guerras de poder en los hogares. ¿Sí han visto? ¿Quién manda si los hombres, si no las mujeres? Hay muchas historias. Recuerdo un hombre que llegó hacia un pueblo, era un hombre con mucho dinero, y quiso determinar quién mandaba en ese pueblo, si los hombres o las mujeres. Y era un hombre con mucho dinero, tenía caballos, tenía cosas así. Y él dijo, en cada casa donde yo llegue,
y vea que mandan los hombres, le voy a regalar un caballo, de mis mejores caballos que tengo ahí. Pero donde vea que manda la mujer, le voy a regalar una gallina. Y así que el hombre va y toca la primera puerta, y toca la puerta, sale el señor. Señor, muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien. Oiga, una preguntita, ¿qué van a comer hoy? Pues a ver, déjeme preguntar, dice el señor. No, pues gallina, inmediatamente le pusieron, ¿no? Ahí está su gallina, ¿no? Ya, sigue caminando y va con otro. Oiga, señor, ¿está su esposa? Sí, sí está. ¿Podría platicar con ella? Déjeme ver, a ver si quiere venir. No, pues gallina inmediatamente, ¿no? Y así. Bueno, ya estaban acabando las gallinas que él tenía. Y llega a una casa y hay un tipo en una hamaca ahí, ¿no? Con una garrafa de pulque a un lado, ¿no? Bigotón, así tremendo, ¿no? Y, señor, ¿cómo está? Muy bien, ¿qué? No, tranquilo. Perdón, ¿está su esposa? Sí, ¿para qué la quiere? No, pues nada más, pues podríamos platicar con ella. Vieja, ven para. Pero así llega la señora. Oiga, ¿y qué van a comer hoy? Lo que se me dé la gana. No, dijo, no señor, usted se ganó. Y ya le explica. Fíjese, estoy dándole un caballo a la persona que, pues como usted, ¿verdad? Que está pero bien puesto y bien puesto los pantalones. Aquí hay varios caballos, dígame cuál quiere. Y dice, a ver vieja, ¿cuál te gusta? Gallina, inmediatamente le dieron, ¿no? Entonces, eso solamente es una historia, ¿verdad? Y yo sé que en estos pueblos no se da nada de eso. ¿Quién manda? La mujer, el hombre. Hay familias donde mandan los hijos. Fíjense, en Egipto, el Egipto de Moisés no tenía un presidente de la república. No. No tenía un primer ministro. No tenía un presidente municipal. ¿Saben quién era el faraón? El dueño, amo y señor de todos los egipcios. Si él decía hazlo, más te vale que lo hicieras. Cuando faraón decía alguna cosa, todo el mundo temblaba, menos uno. Moisés. ¿Entienden? Se mantuvo sin tener miedo a la ira del rey, porque no, pues el rey me vaya a hacer algo. Yo pongo mis ojos en el Señor. Si quieren ser usados por Dios y tienen temores y quieren estar agradando a todo el mundo, y a ver qué piensa el pastor, y a ver qué piensa mi esposa, y a ver qué piensa mi esposo, y a ver qué piensa el gobierno, y a ver qué piensan los vecinos, ¿cómo Dios te va a usar así? Moisés fue usado poderosamente por Dios porque definió estas 4 cosas, y son cosas que ustedes y yo tenemos que definir ahora mismo. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién es el primero en tu vida? ¿Estás viviendo para recibir la aprobación de quién? Porque alguien dirá, a ver, ¿cómo puedo saber si Dios es lo más importante en mi vida? ¿Sabes en quién estás poniendo en primer lugar? A aquellas personas a las cuales quieres quedar bien. Dices, no, es que del tío, ojalá. Ok, vives para el tío, querido. Ese es el asunto. Lo que importa es lo que Dios va a decir acerca de ti. Él te va a preguntar quién estaba en el control de tu vida. Y entonces tú le puedes decir, en la libertad, que fue un maravilloso regalo que tú me diste, decidí que en mi vida reinas tú, Señor. No tienes que agradar a todo el mundo para ser feliz. No, deja de hacerlo. Vas a ser un infeliz. Yo he llegado a la siguiente conclusión después de estar pastoreando a mi iglesia. Número 1, no puedo mantener contentos a todos. Segundo, no puedo mantener contentos a todos todo el tiempo, pero sí puedo mantener contento a mi Señor. Y a esa conclusión voy a llegar. Y esto es una bendición que tú y yo también podemos hacer. Observa lo que dice Moisés: se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Y una de las razones por las que Dios usó a Moisés es porque nunca desistió. A ver, pensemos un poquito, y estoy a punto de terminar, pero pensemos un poquito que fue un hombre, quizás no has visto la perseverancia de Moisés. Hay veces que habla de la perseverancia de otros personajes, pero a ver, vayamos con la perseverancia de este hombre. Resistió las 10 plagas de Faraón, querido. Aguantó millones de personas que eran como bebés inmaduros espiritualmente, que se la pasaron llorando 40 años. Porque alguien dice, ay, es que mi niño lleva 3 noches llorando. No, él tuvo millones de niños llorando durante 40 años, querido. Una perseverancia increíble. Dijo Moisés, yo los llevaré a la tierra prometida. Pero tuvieron que pasar 40 años en el desierto vagando con millones de bebés siguiéndolo. Y esperó 80 años para que se cumpliese la promesa. Moisés, ¿cuál fue el éxito? ¿Qué pastillas tomabas? ¿Qué, no sé, alguna vitamina en especial? No, todo este tiempo me mantuve como viendo al invisible. Tú pierdes la visión de Dios. Y entonces las cosas se descomponen. Empiezas a ver a los diáconos, empiezas a ver al hermano, empiezas a ver al pastor, que somos expertos en decepcionar personas. Él estaba viendo al Señor. ¿Qué estás viendo? Y además no importa ni siquiera tu edad, importa en quién estás enfocado. Así que hagamos un pequeño resumen.
Dios usó a Moisés porque resolvió el problema de identidad. Espero que ya lo has resuelto tú. Yo soy un hijo de Dios y un siervo del Señor. Es lo más importante, porque a los pastores les ponen muchos títulos y yo respeto a quien se los ponga, pero para mí el mejor título que me pueden dar a mí, y es un honor, es siervo, porque eso somos, siervos del Señor. Ya cuando empiezas a sentir otras cosas, entonces Dios no te va a usar, querido. Pero cuando dices soy un siervo y paro en eso, y además un siervo inútil, pero que tiene un precioso amo, ¿no? Número uno. Número dos, el asunto de la responsabilidad. No voy a echar la culpa a los otros por mis problemas. No voy a usar mi pasado para disculparme por no hacer nada en mi futuro. Voy a dejar de estar viéndome a mí mismo como una víctima y verme a través de los ojos de los demás. Voy a verme a través de los ojos de mi Señor. Puedo escoger cómo voy a responder. Puedo escoger lo que voy a hacer el resto de mi vida. No tengo que dejar que las personas decidan qué es lo que voy a hacer en mi vida. Tercero, prioridad. Me voy a sentar, voy a hacer una lista de las cosas que son valiosas, porque si no tengo identificados mis valores, van a venir otras personas a decir, no, esto sí es valioso. Y lo peor es que me puedo perder. Y segundo, y cuarto, el asunto de la autoridad. ¿Quién será el número uno? ¿Quién será el jefe? No sé si han ido de repente a lugares o restaurantes. De repente uno va y dice un letrero ahí, bajo nueva administración, porque llegó un fulano y compró el restaurante. Y ya hay nuevos menús, nuevas cosas, pintaron, bajo nueva administración. Hay que hacer un letrerito, y aquí les damos uno a cada uno, para que no se les olvide que los cristianos estamos bajo nueva administración. El loco que antes estaba aquí ya no está, ahora vivo para Cristo y Él es el dueño y Señor. Y cuando hay nueva administración, Dios se glorifica en nuestras vidas, decidir quién manda en ella. Queridos, si Moisés hubiera permanecido en la corte del faraón, nadie lo hubiera conocido, sería una momia más de las pirámides, pero eligió correctamente y su decisión, de una vez te aclaro, fue incómoda, difícil, complicada, pero hoy trasciende a la historia y millones de personas hablamos de este hombre, porque a tiempo definió estas cosas para la gloria del Señor. Incline su rostro y cierre sus ojos por un momento. Cuando empecé esta charla les dije que quizá algunos de ustedes han definido algunas de estas cosas, pero hoy quiero hacerte un enorme desafío a que definas las cuatro, de una vez las cuatro. Número uno, que empieces, como lo hizo el mismo Moisés, a determinar en realidad su identidad. ¿Quién eres tú? ¿No? A lo mejor ya ni sabes quién eres. Es que mi papá me dice, mi mamá me dice, el pastor me dice. Sí, pero ¿qué quiere Dios que tú seas? Yo soy un mexicano, nacido de padres mexicanos, soy un pecador, salvo por la sangre de Jesús. Dios me llamó para ser su siervo. Tú tienes que definir también quién eres tú. No vivas una mentira si Dios no te va a usar. No quieras vivir y agradar a las demás personas. Segundo, tu responsabilidad. Deja de culpar a los demás. Deja de ir, es que mi esposo, pastor, es que mi hijo. Asume tu responsabilidad. Pon límites para que tu vida cristiana y tu alma no sean perturbados. Prioridades. ¿Qué es lo más valioso para ti? Quizá tengas que ir esta misma tarde y decirle al Señor, Señor, perdóname, porque en base a esto hay muchas cosas que para mí son valiosas, pero hoy quiero hacerte a ti mi joya más preciada, mi relación contigo. Y tercero, ¿quién va a mandar? ¿Quién va a tener la última palabra en tu vida? ¿Cómo puedes empezar? Si es el anhelo de tu corazón y me gustaría orar por ti y le dijeras al Señor, quiero empezar a trabajar sobre estas cuatro cosas en mi vida, Señor. Y hoy, con temor y temblor, vengo a ti, pero vengo, ¿verdad? Y te pido que me ayudes, porque yo sí quiero ser usado por ti. Si es el anhelo de tu corazón, ponte de pie y dame la oportunidad de bendecirte y de orar por ti. Lo que veo aquí en esta tarde es un enorme potencial, Señor, enorme. Si trabajaste con 12 hombres testarudos, rebeldes, complicados y pusiste al mundo patas para arriba, me imagino lo que puedes hacer con este grupo acá, Señor.
Hay un enorme potencial. Veo algunos hombres, algunas mujeres que están llenos de potencial y que pueden tener una clase extraordinaria de cristianismo, Señor, porque tú los has bendecido con talentos, con habilidades, con historias, algunas de ellas complicadas, Señor. Les has dado bendición tras bendición. Y hoy queremos, Padre, terminar de lidiar con estos asuntos de la vida. Por eso hoy te pido en el nombre de Jesús que cada uno de los que estamos aquí vivamos para ti y para tus propósitos. De hoy en adelante vamos a dejar de preocuparnos de lo que las personas piensan de nosotros, Señor. Ayúdanos a no estar copiando a otras personas, a otros ministerios. Ayúdame a no estar copiando a otras personas, en especial porque tú me hiciste con una habilidad innata, con una habilidad única. Señor, yo también te pido que nos ayudes a asumir nuestra responsabilidad, que dejemos de culpar a las personas, al gobierno, a las circunstancias, al pasado, etcétera, Señor. Que ahora podamos decir: asumo mi responsabilidad como lo hizo Moisés y voy a vivir para ti, Señor, todos los días de mi vida. También te queremos hacer en esta hora nuestra joya más preciada, nuestro valor más importante, tú y tu reino, Señor, para que vivamos conforme a los anhelos de tu corazón. Y estoy seguro que entonces vas a comenzar a usar a este pueblo tuyo, Señor. Y también hoy declaramos que Jesucristo es el Señor y que a Él vamos a vivir y para Él vamos a vivir, y Él va a ser entronado en nuestras vidas, para que entonces bendigas nuestras familias, nuestras iglesias, nuestras comunidades y el país completo, Señor. Queremos alabarte y darte gracias porque sabemos que quieres usarnos, y aquí estamos con temor y temblor, listos, dispuestos, quizás sin mucha experiencia o algunas experiencias bastante dolorosas, pero sabemos que tú nos puedes usar como usaste a este personaje bíblico cuando definió estas 4 cosas. Bendice a tu pueblo acá, Señor. Llénalos de tu gracia y de tu poder, y que tu palabra preciosa no regrese a ti vacía, pues lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo al Señor. Y su pueblo dice amén, aleluya. Que el Señor les bendiga. Pueden tomar su lugar, mis amados. Radio Esperanza te conecta con Dios.